Buenos días para todos. Bienvenidos a la charla de Iniciativas Regulatorias para Suelo Rural, organizada por la Cámara Colombo-Chilena junto con la firma PGP Abogados. Mi nombre es Ángel Rodríguez, profesional en comunicaciones de la Cámara y los estaré acompañando. El día de hoy nos acompaña Ángela Caicedo. Ella es socia del área de Derecho Urbanístico e Inmobiliaria. Es una abogada de la Universidad de La Sabana, especialista en Derecho Administrativo de la Pontífica Universidad Javeriana y magíster en Planificación Urbana y Regional de esta universidad. Por otro lado, también nos acompaña David Garzón. Él es socio del área de Derecho Público. Él es un líder del área de Derecho en PGP. Es abogado de la Universidad de Rosario y cuenta con un LLM de la Universidad de Georgetown, Estados Unidos. Se ha especializado en asuntos administrativos y también constitucionales. Les recuerdo a todas las personas asistentes que pueden dejar sus preguntas en el chat y al finalizar los expositores les brindarán una respuesta. Sin más preámbulos, cedo la palabra a nuestros expositores. Buenos días. Angie, muchas gracias y muy buenos días a todos. Gracias por la introducción. Bueno, digamos que el objetivo de esta charla básicamente es como una charla de actualización. En este momento tenemos sobre la mesa unas iniciativas regulatorias en materia de suelo rural que han llamado la atención y consideramos importante para este espacio que estén enterados, que entendamos como punto de partida que apenas son iniciativas regulatorias del Ministerio de Agricultura como consecuencia de el desarrollo reglamentario del Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno. Y hago esta precisión porque esto también es como un llamado a la información y eventualmente un llamado a los pronunciamientos en caso de que se generen algunas inquietudes que nosotros hoy no podamos resolver teniendo en cuenta que se trata simplemente de primeros borradores de estas iniciativas. Entonces, sin más preámbulo, quisiera que me confirmaran si están viendo mi presentación. Sí, Ángela, ahí se ve bien. Entonces, sí. Listo. Entonces, sin más preámbulo, como les comentaba, entonces vamos a hablar de un par de iniciativas, de novedades de iniciativas regulatorias para el suelo rural. Y de la primera que vamos a hablar es de un proyecto de resolución del Ministerio de Agricultura, por medio de la cual se declaran las zonas de protección para la producción de alimentos en la provincia Sabana Centro del departamento de Cundinamarca. Si ustedes notan en esta diapositiva, hago alusión especial a la palabra zona y hago alusión a esto porque en esta primera resolución lo que se está haciendo es delimitar o precisar unas zonas de producción de alimentos en la provincia de Sabana Centro. Este proyecto de resolución tiene unos antecedentes que vale la pena resaltar. Lo primero es que el artículo 10 de la Ley 388 del 97, que es conocida como la Ley de Ordenamiento Territorial, tiene previstas unas decisiones, ¿sí? Como unas orientaciones que señalan que las decisiones sobre el territorio emanadas de la nación determinarán las decisiones de ordenamiento territorial de las entidades municipales y distritales. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la ley establece, por ejemplo, en ese artículo 10, si usted, entidad territorial, tiene al interior de su municipio, su distrito, un puerto, un aeropuerto, un suelo de protección, un bien de interés cultural, usted lo tendrá que tener presente y protegido cuando vaya a tomar las decisiones de ordenamiento territorial. Es decir, los tendrá que tener en cuenta al momento de adoptar sus planes de ordenamiento territorial, ajustarlos o modificarlos. ¿Por qué? Porque naturalmente no podría llegar, digamos, la entidad territorial a decir, ya no quiero aeropuerto aquí, lo voy a borrar. Y por eso, digamos, la norma nacional desde la ley dice, cuando usted tenga dentro de su territorio estos elementos de superior jerarquía, en sus decisiones del ordenamiento territorial las tendrá que respetar. Y pongo estos ejemplos que son los que estaban en la norma vigente, artículo 10 de la ley 388, que básicamente eran los elementos de protección, los bienes de interés cultural, los puertos, los aeropuertos, elementos de infraestructura. Hasta ahí, digamos que guarda sentido lógico que la nación, sin meterse en las competencias de las autoridades territoriales, sin meterse en la autonomía territorial de los municipios y los distritos, estuviera generando unas reglas para orientar estas decisiones. Posteriormente, el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, adoptado mediante la Ley 2294 del 2023,
establece en su artículo 32 una modificación a ese artículo 10 de la ley 388, señalando que pues se respetan esas determinantes de superior jerarquía, pero además incorpora unas nuevas y además establece un nivel de jerarquía. Y en ese nivel de jerarquía dice, el primer nivel de jerarquía que se tiene que respetar son los elementos ambientales. Y el segundo nivel de jerarquía que se tiene que respetar, y aquí cobra vigencia de lo que vamos a hablar en esta resolución, son las áreas de especial interés para proteger el derecho humano a la alimentación, en particular las incluidas en las áreas de protección para la producción de alimentos APA. En el slide anterior les decía que estaba haciendo referencia a la palabra zona, porque en realidad de verdad lo que está señalando la ley es que lo que cobra fuerza como determinante de ordenamiento territorial son las áreas de especial interés para la protección del derecho a la alimentación, no las zonas. De manera que ahí uno empieza a entrever que se está generando como un paso adicional que vamos a ver de qué se trata. Ahora bien, ¿qué son estas APA? O sea, estas áreas para la protección en adelante APA, que son definidas como las áreas de protección para la producción de alimentos, son unas áreas que serán, digo a futuro, declaradas por el Ministerio de Agricultura con el acompañamiento técnico de la UPRA, que es la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, y que esta declaratoria, o sea, serán declaradas entre ellos dos, entre el Ministerio con la UPRA, y esta declaratoria además, dice el Plan Nacional, deberá realizarse en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, para que al final terminen esta definición de áreas en una determinante de superior jerarquía que oriente las decisiones sobre el territorio por parte de las entidades territoriales. Entonces, adicionalmente, entonces tenemos que estas APA, ¿cómo lo digo? Esta resolución está señalando unas zonas que parecen ser el paso previo de la definición de estas áreas de que trata el Plan Nacional de Desarrollo, que además en el borrador del que ya hablará David a continuación, del decreto que reglamenta los artículos 61 y 62, entra ya a definir estas APAs como las áreas destinadas a la producción de alimentos que se constituyen en determinantes de ordenamiento territorial y norma de superior jerarquía. Y señala además este decreto reglamentario, o sea, se van como sumando, ¿no? La resolución me define las zonas, pero el borrador del decreto me definen, esas zonas son el primer paso para definir unas áreas y esas áreas a su vez me las definen como lo que les estoy señalando, que es eh, las áreas que constituirán determinantes de ordenamiento de superior jerarquía que gozan de especial protección del Estado y que deben mantenerse en el tiempo. A la fecha, con ocasión de la expedición del Plan Nacional de Desarrollo, sin haberse expedido esta resolución de las zonas y sin haberse tampoco expedido todavía el decreto reglamentario, el artículo 61 y 62 que define las APAs, ya se expidió una primera resolución que es la 230 del 2023, por el cual el Ministerio de Agricultura declara la primera zona de protección para la producción de alimentos en el departamento de La Guajira. Entonces, ¿qué estamos viendo? Digamos como en el orden pues jerárquico. Tenemos que la ley en su artículo 32 nos está estableciendo, no está creando las determinantes, sino nos está incluyendo nuevas determinantes, nos está incluyendo una jerarquización de las mismas para ser tenidas en cuenta dentro de las decisiones de ordenamiento territorial por parte de los municipios y los distritos, que a su vez bien, vendrá el ministerio a declarar estas zonas que posteriormente tendrá que precisarlas en otro acto administrativo de las áreas y que a su vez deberán ser orientadoras de las normas de ordenamiento territorial. Ahora bien, con esta definición, digamos, general, partiendo de la base que estamos desarrollando, que se está desarrollando el Plan Nacional de Desarrollo, ¿cuál es el objeto de esta resolución? Entonces, básicamente, cuando ya empezamos a hacer zoom in en este detalle, encontramos que la declaratoria de estas zonas, insisto, que todavía no son las áreas que debieran considerarse como determinantes de superior jerarquía, básicamente están orientadas a la localización de estas zonas en la Sabana Centro, en el departamento de Cundinamarca, perdón, en los municipios de Cajicá, Chía, Cogua, Cota, Gachancipá, Nemocón, Sopó, Tabio, Tenjo, Tocancipá y Zipaquirá.
Y en estas zonas que se definen en estos 11 municipios, se deberán posteriormente definir las áreas de protección. Acá es importante hacer como 3 anotaciones al margen. La primera es que el PNE no previó que se hiciera un acto administrativo previo, que es este de la definición de las zonas. Lo segundo es que la consideración por la definición pareciera entenderse que estas zonas de alguna manera se están entendiendo de entrada como unos suelos de protección y por definición esos suelos de protección, aun cuando sean rurales, porque es importante anotar que la condición de rural no quiere decir que yo no lo pueda desarrollar, sino que tendrá unas condiciones particulares, pero esta resolución da a entender, insisto, que estamos hablando que esta localización o este señalamiento como zona para futura APA fuera considerado un suelo de protección y en ese sentido que pueda tener restringida la posibilidad de urbanizarse. Entonces, de la lectura general de esta propuesta de acto administrativo pareciera verse que al considerarse esto como un suelo de protección y al considerarse además una determinante de superior jerarquía y a considerarse además como de nivel 2 dentro de 6 niveles, pues estamos hablando de una limitación o una afectación al posible desarrollo y explotación económica de los inmuebles. ¿Cuál es el objeto? Básicamente, creo que ya lo he repetido un par de veces, pero es que es reiterativo como la consideración en el borrador del acto administrativo, y es que el objeto de esta resolución es identificar esas zonas en esos 11 municipios que deben ser tenidas en cuenta para que posteriormente, de la mano con el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Vivienda, definan esas áreas de protección que deberán ser al final determinantes de superior jerarquía. Lo que ocurre es que de la lectura del documento, más allá de lo que estoy señalando, que es lo que está, empiezan a generarse una serie de interrogantes asociados a si con la adopción de esta resolución de las zonas ya estaríamos hablando eventualmente de una limitación o una consideración de suelos de protección para la toma de decisiones a futuro por parte de las entidades territoriales en la posibilidad de la asignación de usos de suelo y en consecuencia de la definición de cuál sería la forma de explotación económica o no de los mismos. ¿Y cómo se hizo esto? ¿Cómo se llegó a esta delimitación de los 11 municipios y además a la delimitación de estas áreas? Esta resolución cuenta con un anexo cartográfico, con un anexo de cartografía, que básicamente nos está reflejando el resultado de la aplicación de la metodología que utilizó el Ministerio de Agricultura, que básicamente se resume en un ejercicio, insisto, meramente cartográfico. Aquí no hay, digamos, dentro del documento técnico de soporte ni dentro de la motivación de la resolución, ninguna información asociada a análisis jurídicos de detalle de derechos adquiridos, condiciones, clasificaciones del suelo, eventuales licenciamientos, actividades en el territorio. Y básicamente lo que hace es, como etapa número 1, identificar la frontera agrícola, que está definida en la resolución 261 del 2018. Posteriormente, de definir la frontera agrícola, se le suman las áreas de aptitud alta para usos agropecuarios, clases agrológicas 1, 2 y 3, agricultura campesina, familiar y comunitaria y áreas de instrumentos de ordenamiento productivo, que básicamente, ¿qué es lo que estoy señalando? A partir de las áreas de frontera agrícola definidas por la resolución del 2018, dicen, bueno, ahora identifiquemos cuáles son esas áreas que sobre esa frontera agrícola tienen como la mayor capacidad de explotación. Y posteriormente, haciendo ese cruce de información, da como resultado que de los 11 municipios identificados, más o menos el 49,51% del área total de estos municipios estaría considerada inicialmente como zonas de posible delimitación para áreas de producción y protección alimentaria. Entonces, dicho lo anterior, ¿qué interrogantes genera? Para nosotros lo más importante era poner sobre la mesa que la iniciativa regulatoria tiene esa finalidad: definir unas zonas que posteriormente deberán ser acotadas en unas áreas con mayor precisión y que una vez definidas esas áreas con mayor precisión se considerarán determinantes de superior jerarquía. Eso quiere decir que los planes de ordenamiento territorial, esquemas de ordenamiento o planes básicos, según se trate, deberán respetar esa condición y deberán en consecuencia respetar esa destinación económica de los inmuebles para básicamente producción alimentaria. Entonces, con esa finalidad, que estamos viendo que es como un camino, ¿no? Plan Nacional de Desarrollo, decreto, resolución, nos genera unas interrogantes que ponemos sobre la mesa,
porque es importante que no solamente entender de qué se trata la resolución, sino dónde están los vacíos que eventualmente tendremos que seguir trabajando de la mano para efectos de preguntarle a la cartera de Agricultura, pues cómo los va a solucionar, teniendo en cuenta que todavía se trata de una iniciativa regulatoria y no de un acto administrativo adoptado. Lo primero es, en este momento, varios municipios de los enunciados están en modificaciones de los planes de ordenamiento territorial y es importante entender cómo se manejará esa transición dentro de los procedimientos de adopción de los planes de ordenamiento, así como de los eventuales procesos de adopción de instrumentos de gestión como planes parciales o licencias urbanísticas, permisos u otro tipo de concesiones. ¿Y por qué lo señalamos? Porque el ejercicio meramente ilustrativo que hace el Ministerio de Agricultura con esa cartografía y en consecuencia del ejercicio ilustrativo que hacemos los interesados en el asunto, nos encontramos que varias de esas primeras zonas están cubriendo capas de suelo urbano, están cubriendo capas de suelos de expansión, están cubriendo, por supuesto, capas de suelo rural que están además con licenciamiento o con explotaciones económicas no forzosamente destinadas a la industria alimentaria. Entonces se cuestiona uno, ¿qué va a ocurrir con estos trámites en curso? Y por supuesto, ¿qué va a ocurrir con aquellos inmuebles rurales que siendo declarados como zonas y eventualmente como APAs, como áreas, perdón, ya hayan tenido o estén ejecutando actividades económicas amparados en licencias o permisos o concesiones debidamente aprobados con anterioridad? Entonces, precisamente parte de la pregunta es, ¿se respetarán o no esos derechos adquiridos? ¿Y cuál será ese régimen de transición que se pueda tener para efectos de ver cómo, valga la redundancia, se transita de la realidad jurídica de los inmuebles respecto de la nueva regulación que se espera, que esperan expedir? ¿Cuáles son los temas que consideramos, además de los anteriores, se van a precisar? Lo primero es cómo va a ser el ejercicio metodológico de la armonización entre el Estado y las entidades territoriales. Lo anterior, teniendo en cuenta que si bien es cierto, hay una información base y vendrá otro ejercicio. Dentro de esos ejercicios está el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Ambiente como parte de la mesa de articulación, pero quien tiene el detalle de toda la información de lo que está pasando en la realidad física, que no necesariamente va a ser verificable por estas entidades y que además también podemos tener licenciamientos que estén apenas en ejecución y demás. Entonces, ¿cómo se va a articular el gobierno nacional con las entidades territoriales para efectos de imponer esta medida determinante de superior jerarquía? Uy. Y por último, pues digamos que esta regulación nos está mostrando que hay una intención importante de señalar una determinante de superior jerarquía, pero no se ve del todo claro cómo va a ser la articulación de esa determinante que entra al ordenamiento territorial sobre unos municipios que hoy en día ya cuentan con regulación de usos del suelo y en muchas áreas, en muchas zonas, perdón, de las que ya están delimitadas, pues ya tienen unos permisos y ya hay unas actividades económicas que no forzosamente están destinadas a la producción y protección de alimentos. Entonces, esta es como la primera parte de la primera iniciativa regulatoria que les queríamos comentar y le doy paso a David Garzón para que pueda conversarnos sobre el decreto reglamentario, el artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo, que se articula con estas áreas y ya pues veremos por qué. Gracias. Gracias, Ángela. Muy buenos días a todos. Un segundo. Buenos días a todos. Como lo indica Ángela, yo les voy a hablar un poco del procedimiento de la iniciativa regulatoria que hoy en día está adelantando el Ministerio de Agricultura, lo que tiene que ver con el procedimiento. En apariencia, pues este es un tema distinto a lo que acaba de hablar Ángela. Ángela habló sobre una iniciativa que versa sobre las áreas de protección para la producción de alimentos, pero nos pareció muy importante hablar de ambas cosas en combo, porque como ustedes se van a dar cuenta, el procedimiento, como está hoy en día en el Plan Nacional de Desarrollo y como se pretende reglamentar, lo que puede terminar es que el incumplimiento de esas áreas para la protección y producción de alimentos puede llevar a una extinción de dominio de los titulares de esos inmuebles que estén cobijados por esas áreas de protección y producción de alimentos. En este momento me voy a permitir compartir
una presentación. Esto, segundo. Entonces, como les decía, vamos a hablar del procedimiento y voy a hablar de lo que hoy en día está. Y hoy en día, ¿qué tenemos? Tenemos un Plan Nacional de Desarrollo. Un Plan Nacional de Desarrollo que está contenido en la Ley 2324 de 2023. Está vigente. Y voy a hablar del artículo 61, que los que le han hecho seguimiento a estos temas se darán cuenta que este ha sido uno de los aspectos que ha suscitado más controversia, porque acá es donde se empezó a hablar de la expropiación, de la extinción de dominio, si era con jueces, si era a través de procedimientos administrativos, y la idea es hacer unas reflexiones muy generales sobre este particular, porque ustedes leen ese artículo 61 y regula muchas cosas. Es un artículo extenso, tiene tiene realmente 6 puntos, pero yo me quiero enfocar el día de hoy en estos 2 puntos, en lo que tiene que ver con el numeral quinto, que habla sobre la identificación, priorización y compra de predios para la reforma rural integral, y el numeral sexto, que habla sobre los procedimientos de la autoridad de tierras que deberán ser resueltos en fase administrativa, que son los relativos, se darán cuenta, a las atribuciones que hoy en día tiene la Agencia Nacional de Tierras para determinar si un predio está debidamente explotado o no, y cuáles son las consecuencias de la valoración que haga esa autoridad respecto a, respecto a la circunstancia que advierta sobre el inmueble, que sea explotado o que no sea explotado debidamente. Pues les digo que hoy en día esto es lo vigente, pues porque hay una y es bueno que lo tengamos en cuenta, hay muchas demandas todavía en curso contra el Plan Nacional de Desarrollo. De acuerdo al último sondeo, la última revisión que hicimos, actualmente hay 8 demandas contra este artículo 61 y específicamente contra el numeral sexto del artículo 61. Demandas pues que yo creo que no vamos a ver un fallo este año. Es probable que vaya a salir un fallo el próximo año. Y hay 4 o 5 demandas que versan sobre la totalidad del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, cuando digo que esto es lo que está vigente, pues pongámosle ese asterisco. Y más adelante voy a hablar sobre lo que puede pasar, y es la reglamentación, esa reglamentación a la que hizo referencia Ángela, que estuvo en observaciones y que pues en cualquier momento puede llegar a ser un decreto que va a ser vinculante. Veía yo la matriz ayer de las observaciones, hubo como 114 comentarios refiriéndose al contenido del decreto. Vamos a ver cómo va a salir después de todas esas observaciones el decreto. Lo que les voy a hablar el día de hoy es el último proyecto de decreto, la última versión, que tiene unos puntos bien complicados, como nos vamos a percatar a continuación. Como les comentaba, les voy a hablar en este momento de la identificación, priorización y compra de predios para la reforma rural integral. Tengamos en cuenta acá un antecedente, y es este tema de la reforma rural integral. La reforma rural integral es el punto 1 del acuerdo de paz que se firmó en el año 2016, la reforma rural integral. Producto del acuerdo de paz salieron varias normas. Salió el decreto, que ya lo vamos a mencionar, el decreto ley 092 del 2017, que estableció unas medidas para facilitar esa reforma rural integral. Y este numeral quinto del artículo 61, pues tiene por propósito o cometido hacer efectiva uno de los pilares de la reforma rural integral, y es facilitar
la adquisición de tierras a las personas que habitan en el campo colombiano. ¿Qué dice este artículo quinto? Pues ustedes lo pueden revisar, yo no lo transcribí, por supuesto, quiero llamar la atención solamente sobre unos aspectos de ese numeral. El numeral quinto lo que dice es que el Ministerio de Agricultura tiene que hacer una suerte de censo o inventario de predios que pueden servir para hacer efectiva esa reforma rural integral. Y debe definir unos núcleos territoriales para la intervención prioritaria. Le manda esa información a la Agencia Nacional de Tierras, y la Agencia Nacional de Tierras, como vemos acá en este primer cuadro de la diapositiva, escoge cuáles son unos predios específicos que sirven para garantizar la reforma rural integral. Una vez identificados esos predios, la Agencia Nacional de Tierras se acerca al propietario e inicia, como lo vemos ahí, el procedimiento de compra voluntaria, que está regulado en el artículo 62 también del Plan Nacional de Desarrollo, que es curioso esa referencia porque esa oferta voluntaria, o mejor, esa compra voluntaria realmente, como está consagrada en la ley, debería nacer del propietario, no de la Agencia Nacional de Tierras. Pero ahí está la norma. Y básicamente ese procedimiento de compra voluntaria, que tiene unos pasos, pues es que la entidad y el propietario se pongan de acuerdo. Se haga un avalúo comercial y la Agencia Nacional de Tierras adquiera ese inmueble para la reforma rural integral. ¿Qué pasa si, habiendo seleccionado ese inmueble, el propietario dice, no, sabe que yo no le voy a vender a Agencia Nacional de Tierras? Ahí lo que debe hacer, según la ley, la Agencia Nacional de Tierras, es tomar las áreas superiores a las dos unidades, a 2 unidades agrícolas familiares, y hacer un análisis de explotación económica para establecer si esas áreas se están explotando debidamente. Y ahí es donde surge la primera inquietud. Si uno se circunscribe únicamente al contenido de la norma, que es explotar adecuadamente un inmueble, un suelo rural. La ley no lo dice. Ya nos vamos a dar, o ya nos vamos vamos a ver en la reglamentación que se pretende expedir qué es lo que dice sobre esa explotación. Entonces, la Agencia Nacional de Tierras hace ese estudio y sobre esas áreas nuevamente invita por una sola vez, dice la norma, al propietario para que le enajene voluntariamente. Si considera que no se está explotando debidamente. Y si el propietario insiste, no, yo no le voy a enajenar mi inmueble, señores, Agencia Nacional de Tierras, lo que dice la ley, y ahí se queda la ley, es que se debe dar aplicación a los procedimientos agrarios. No dice que se va a expropiar, no dice que se va a iniciar un procedimiento de extinción de dominio, simplemente dice que se debe dar aplicación a los procedimientos agrarios. ¿Y eso qué implica? Y es ahí donde nos vamos al numeral 6 de la norma. Ese numeral 6, como ya les comenté, versa sobre los procedimientos de la autoridad de tierras que deberán ser resueltos en fase administrativa. Y el numeral 6 lo que hace es regular o complementar, o mejor, modificar un procedimiento único que viene del Decreto Ley 902 de 2017, que es el antecedente fundamental para entender esta cuestión. Ese Decreto Ley 902 de 2017 fue, como les comentaba, uno de los instrumentos que se expidieron para dar cumplimiento al Acuerdo de Paz del año 2016. Y tiene como finalidad, pues, adoptar las medidas tendientes a garantizar esa reforma rural integral. Ese Decreto Ley 902 de 2017 dice muchas cosas, pero destacó dos. Como les decía, prevé un procedimiento único para adelantar varios trámites que versan sobre distintos temas que tienen que ver con el suelo rural. Así pues, habla sobre la asignación de subsidios,
la formalización de predios privados, expropiación judicial de predios rurales, la acción de nulidad agraria, la acción de controversia sobre la adjudicación de baldíos. Y hay un punto que trata, que es sobre el que vamos a poner la lupa, y es la extinción judicial de dominio sobre tierras incultas. Resulta que la extinción del derecho de dominio sobre tierras incultas, al que se refiere el decreto ley 902 de 2017, al que le establece un trámite administrativo y una fase judicial, no se creó con el decreto ley 902 de 2017 ni se creó con el acuerdo de paz. Esa extinción judicial, esa extinción del derecho de dominio de predios incultos, así lo denomina la ley, viene de la ley 160 de 1994, la ley de reforma agraria, y pues como ustedes lo ven ahí, esa ley establecía unas causales de la extinción del derecho de dominio. Y sobre esto me detengo un momento. Cuando hablamos de extinción del derecho de dominio, estamos hablando de la pérdida del derecho de dominio en cabeza de un particular a favor del Estado sin que haya ninguna compensación. Esto no es en sentido estricto, no es una enajenación voluntaria y no es una expropiación, porque recordemos, la expropiación siempre tiene que ir precedida de una remuneración, de una contraprestación. La extinción del derecho de dominio no. Implica que no hay ninguna clase de contraprestación al particular. Y uno lee la jurisprudencia y pues la jurisprudencia realmente se ha referido a esos temas de la extinción del derecho de dominio en tratándose de muebles, o mejor, de bienes que se adquieren productos de ilícito. Esto que estamos viendo acá, por ejemplo, la extinción del derecho de dominio por violación de disposiciones sobre la conservación de los recursos naturales, sobre la violación de normas sobre las zonas de reserva agrícola o sobre la inexplotación del inmueble, es algo que todavía no ha sido tratado de manera amplia por la jurisprudencia. Con lo que uno está familiarizado, pues es la extinción del derecho de dominio por la adquisición de inmuebles producto de ilícitos, inmuebles o bienes, para hacerlo de manera más amplia. Decirlo de manera más amplia. Pero esto existe desde la ley 160 de 1994. ¿Y qué es lo que hizo el decreto ley 902 de 2017? Estableció un procedimiento, y ese procedimiento tiene una fase judicial, y eso sobre lo que yo quiero hacer énfasis, y es que bajo el decreto ley 902 de 2017, quien decidía si se extinguía el derecho de dominio no era la Agencia Nacional de Tierras, era un juez de la República, un tercero que entraba a dirimir un conflicto entre el particular y la Agencia Nacional de Tierras. Pues eso cambió con el artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo. Y específicamente cambió con el numeral sexto al que se ha hecho referencia de manera reiterada. Elimina ese carácter judicial de la extinción del derecho de dominio y dice que esas decisiones las tiene que tomar la misma autoridad administrativa. Entonces acá ya no va a entrar un tercero a dirimir si la autoridad tenía razón o no respecto a la posibilidad de extinguir el derecho de dominio. No, acá la misma Agencia Nacional de Tierras es quien va a decidir. Lo dice, pues, dice la norma, el numeral sexto, que se tomará esa decisión de fondo a través de acto administrativo. ¿Y cuál es la diferencia entre que lo tome un juez y lo tome la autoridad administrativa? Pues que con el juez, pues iba a tomar más tiempo, y pues de cierta manera que haya un tercero que dirima la controversia, pues da una garantía de imparcialidad. Por supuesto, acá uno no puede presumir que la autoridad, al ejercer sus competencias, pues no es imparcial. Pero sin duda siempre
da más certeza que sea un juez de la República quien tome estas determinaciones. No, en este caso lo va a tomar la autoridad administrativa a través de un acto administrativo. Entonces la pregunta que surgiría es, bueno, oiga, me extinguieron el derecho de dominio porque resulta que la Agencia Nacional de Tierras consideró que yo estaba explotando de manera indebida mi inmueble. No lo estaba aprovechando como se debía aprovechar. ¿Y yo qué hago? El numeral sexto, pues establece un remedio judicial que nosotros consideramos tal cual como está en la ley, no resulta pues muy eficaz. ¿Y por qué resulta por qué decimos que no resulta muy eficaz? Primero, porque un proceso judicial, estamos acostumbrados a que los procesos judiciales se resuelven en una extensión de tiempo. Eso es algo que es con natural, por llamarlo de alguna manera, a la estructura de la justicia en Colombia. Previendo eso, lo que, digamos, establece la norma es que uno al principio del proceso puede tomar medidas cautelares o puede pedirle al juez una medida cautelar. Entonces, en un proceso común y corriente, uno podría decirle al juez, oiga, acá de entrada se equivocó la Agencia Nacional de Tierras, por favor, suspenda esa decisión y que no me quiten mi inmueble o que me lo devuelvan. Y resulta que el numeral sexto elimina esa posibilidad. Uno no puede pedir medidas cautelares al inicio de ese nuevo proceso judicial que se denomina acción de nulidad agraria. Lo que dice ese numeral sexto es que a lo sumo lo que tiene que hacer la entidad es prever una reserva para poder indemnizar los perjuicios. Entonces, si la Agencia Nacional de Tierras toma una determinación respecto a un inmueble, hay una dificultad en que uno pueda solucionar ese tema. Pareciera que ya es una decisión definitiva. ¿Por qué lo digo? No solamente por la ausencia de las medidas cautelares, sino que en ese interregno de tiempo, mientras que se resuelve el proceso judicial, pues ese inmueble muy seguramente va a ser adjudicado a otra persona. Y los procesos de nulidad no pueden afectar una situación consolidada. Entonces, si alguien ya tiene la titularidad de ese inmueble, pues ese tercero, según la teoría de las nulidades, pues no podría no podría afectarse a esa persona. Entonces es un proceso judicial como se ha modificado que pareciera no es eficaz. Pues ustedes ahí ven un asterisco. ¿Y por qué están viendo un asterisco? Porque la reflexión que puede surgir cuando uno ve lo que está pasando o lo que puede pasar con estas posibles extinciones del derecho de dominio, como les decía, las extinciones de dominio no tienen una contraprestación. Y pues cuando uno ve las obligaciones que ha asumido el Estado colombiano al suscribir tratados de libre comercio, creo que todos tienen una fórmula muy similar respecto a la prohibición de expropiaciones directas o indirectas, sin una compensación previa y hay unas características, pero que sea previa e integral. Acá el problema que surge es, oiga, pues a mí me extinguieron el dominio porque resulta que mi inmueble no lo estoy explotando como se debía explotar. Eso abriría la puerta a que yo iniciara al amparo de un tratado de estos una controversia o un arbitraje de inversión. Ahora, habría que ver cada caso concreto, pero pareciera que esta norma daría lugar a que se suscitaran esas controversias. Que recordemos, para uno ir a una de esas controversias, pues la calidad que se tiene que tener es de ser inversionista extranjero. Nacional, pues no puede demandar al Estado por virtud de uno de esos tratados. Eso es algo a tener en cuenta. Y digamos, esto lo que les he contado es lo que hay, es lo que está en la ley. Y esto ha sido digamos, la piedra donde se ha sentado, pues, donde se pretende asentar la reglamentación, que insisto, no se ha adoptado, que es a la que me voy a referir brevemente a continuación.
Entonces, lo que hace este decreto, me voy a referir al artículo que ustedes ven aludido en la diapositiva, digo yo que modifica las causales de extinción de dominio. Quien haya visto el artículo, creo que es 58, o el artículo 58, sí, de la ley, del decreto ley 902, y el que haya visto el artículo 52 de la ley 160, pues dirá que estoy equivocado. Pues eso no modifica las causales de extinción de dominio. Lo que está haciendo ese decreto es tomar las causales que ya estaban en la ley 160 y ponerlas en un decreto. Porque yo digo que sí se está modificando, por lo siguiente. Nos dice ese decreto o ese proyecto de decreto que se puede extinguir el derecho de dominio por el incumplimiento de la función social de la propiedad por explotación de predios rurales, la cual se predica. Y nos dice, cuando se dejare de ejercer posesión y explotación económica en los términos previstos en el artículo 1 de la Ley 200 de 1936 durante 3 años continuos. Para entender esa causal, pues tenemos que tener en cuenta lo que dice el artículo primero de la Ley 200 de 1936. Ese artículo, o digamos el objeto de ese artículo, era establecer una presunción respecto a la propiedad privada, para efectos de decir que los predios no son baldíos. Y esa presunción se edifica, dice la norma, pues que ya es una norma que tiene sus años, que se presume que son predios de propiedad privada si hay hechos positivos del dueño sobre el predio, como lo son plantaciones o cementerios, o la ocupación con ganados. Entonces, hace referencia a ese artículo primero de la ley 200. Pero, si uno va más adelante en el proyecto de decreto y me habla de la explotación económica, me define que esa explotación económica tiene que ser regular. ¿Y qué define qué es una explotación regular? Que tenga un año más de iniciada y que corresponda con la aptitud, uso del suelo y demás normas que regulan la producción, tales como los planes de ordenamiento productivo, de acuerdo con la zona en la que se encuentre el predio. Y esa norma resulta muy ambigua porque ¿qué es la aptitud del uso del suelo? Ahí habla de los planes de ordenamiento productivo. Los planes de ordenamiento productivo en principio son instrumentos que no tienen incidencia sobre el uso del suelo. Esos planes de ordenamiento productivo regulan la cadena de producción de ciertos alimentos. Hay uno de la papa, creo que hay uno del maíz. Pero cuando hablamos de la aptitud del uso del suelo, eso quiere decir que si yo tengo un inmueble y resulta que estoy desarrollando un uso del suelo que no corresponde, además del proceso policivo que me pueden iniciar, también me pueden quitar el predio. También recordemos el IGAC, creo que es el IGAC, es el que establece la capacidad agrológica del suelo. El IGAC tiene un inventario en todo el país de las capacidades agrológicas del suelo y las divide en 6 clasificaciones, clasificaciones que hay que decirlo vienen de Estados Unidos, de una clasificación de los años 70, y esa clasificación regula cuál es la aptitud del suelo para usos agropecuarios. Resulta que si yo estoy haciendo algo que se sale de lo que permite la capacidad agrológica del suelo, puede venir la Agencia Nacional de Tierras y extinguirme el derecho de dominio. Como está planteada esta norma, pareciera que es así. Y fíjense ustedes que más adelante nos dice que no podrá ser considerada explotación regular del predio aquella que se haga con defraudación, con evasión tributaria y omisión de activos, inclusión de pasivos existentes. La extinción del derecho de dominio no tiene, dice la jurisprudencia, una naturaleza sancionatoria. La extinción de dominio se da porque no se le puede reconocer legitimidad a un título que se obtuvo de manera irregular. Y fíjense lo que pasa acá. En esta última parte que yo cito,
no se está poniendo en duda la legitimidad del título. Resulta que usted, obviamente, pues no está pagando sus impuestos o inclusive se equivocó en su declaración de renta. Puede que la Agencia Nacional de Tierras el día de mañana, con ese argumento, vaya y le extinga el derecho de dominio de su inmueble. Yo estoy planteando una situación de pronto un poco extrema, pero a veces uno se ve inmerso en esas circunstancias extremas y la ambigüedad o la falta de precisión o claridad de normas dan a situaciones extremas como las que estoy enunciando. Entonces, este tema de la explotación económica, pues hay que verlo con mucho cuidado. Y hay otra segunda causal que realmente se divide en 12 y sobre la causal pues, para la extinción del derecho de dominio, y es que, pues, cuando el titular del predio viola las normas sobre conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables o las normas sobre preservación y restauración del ambiente. Entonces, si ustedes, no sé, haya una actuación que pueda ser considerada como daño ambiental, un vertimiento, unos escombros, eh, pues eso puede ser utilizado como motivo para extinguir el derecho de dominio. Uno supone que esto es así siempre y cuando la autoridad ambiental o la autoridad que haga el procedimiento sancionatorio, pues así lo concluya, ¿no? Entonces, esto también es una causal de derecho de dominio, de extinción del derecho de dominio, de manera que si usted no solamente lo van a sancionar, sino también corre el riesgo de que le extingan el derecho de dominio, y esto, como les digo, como les mencioné, no es nuevo. Esto viene desde la ley 160, pero en este caso particular, vemos que la Agencia Nacional de Tierras va a tener un poder inmenso para tomar esta clase de determinaciones. Y acá es donde el tema se junta con lo que nos acaba de explicar Ángela sobre las zonas de protección agrícola o las áreas de protección para la producción de alimentos. Resulta que tenemos nuestra determinante de superior jerarquía, área de protección para la producción de alimentos. Ustedes tienen un inmueble rural que no lo están destinando para la protección, para la producción de alimentos, de la manera como consideraría la Agencia Nacional de Tierras que se debe explotar. No, yo no quiero sembrar maíz, yo quiero sembrar otra cosa, o yo quiero utilizar este inmueble para mi recreación pasiva o contemplativa. Si ustedes no explotan su inmueble conforme a las directrices que dé el Ministerio de Agricultura a través del establecimiento de estas áreas de protección para la producción de alimentos, pueden estar inmersos en una causal de extinción de dominio y la autoridad administrativa va a llegar un día y les va a iniciar ese procedimiento. Procedimiento que, insisto, no va a estar o no va a ser decidido de manera definitiva por un juez, sino por esa misma autoridad administrativa. Y en ese procedimiento, que eso tal vez no hice referencia de acuerdo a lo que dijo el Plan Nacional de Desarrollo, la carga de la prueba le incumbe a usted, propietario. No, oiga, yo sí estoy cumpliendo, yo lo estoy explotando debidamente, ¿no? Eso usted tiene que ver cómo utiliza los medios técnicos o probatorios para probar que eso es así. Y pues surgen varias inquietudes, ¿no? Creo que ya Ángela había hecho referencia a los derechos adquiridos. Cuando hablamos de derechos adquiridos, no lo veamos solamente en el ámbito de una licencia urbanística. Las licencias urbanísticas, creo yo, que son legalmente los actos administrativos que tienen una protección legislativa más fuerte, no así jurisprudencial, pero sí legislativa, no son los únicos actos que a uno le dan un derecho. Inclusive ya hay decisiones recientes del Consejo de Estado que habla de derechos adquiridos en licencias ambientales. Las licencias ambientales, que tienen una naturaleza distinta a una licencia urbanística, pero las licencias ambientales, dice una decisión del Consejo de Estado del 2020 que sí garantizan una suerte de derechos. Y resulta que con
estos procedimientos únicos, estos procedimientos que va a adelantar la Agencia Nacional de Tierras. ¿Qué pasa si yo tengo mis permisos, mis concesiones? La Agencia Nacional de Tierras puede ignorar y decir que no obstante yo tenga esos permisos o esas concesiones, no estoy explotando debidamente mi inmueble en los términos técnicos o discrecionales que ellos consideran. Sí, no. Lo que pasa es que la resolución no lo dice, no dice que se garantizan derechos adquiridos, ni expectativas legítimas, ni nada por el estilo. Fíjense ustedes que el decreto ley 902, sí en el artículo primero, dice algo sobre el respeto de derechos adquiridos. Pero esta es la clase de cosas que, al no tener una claridad, pues resultan, acá hablaba con alguien que resultaban en resquicios, mejor en troneras donde se puede meter una autoridad administrativa para decir que, pues que acá los derechos adquiridos no se reconocen en la medida que está en juego, según el artículo 32, el derecho humano a la alimentación, de manera que eso es un interés general y ese interés general pues prima sobre el interés particular. Con una argumentación de ese estilo, pues se pueden desconocer derechos adquiridos. Sería deseable que la reglamentación fuera mucho más precisa en materia de derechos adquiridos. Subjetividad y discrecionalidad. Como les comentaba, esa explotación económica, que si bien tiene unos criterios establecidos en la ley y en esa reglamentación que se pretende sacar, pues va a estar mediada por una, quiero decir, discrecionalidad, pues realmente de subjetividad de la autoridad administrativa, quien puede considerar que no se está explotando debidamente en un inmueble. Y el gran problema con la subjetividad y discrecionalidad es que si nos vamos ante un juez, lo que ha dicho la jurisprudencia es que se tiene que guardar cierto grado de deferencia respecto a la discrecionalidad administrativa. Esto no es una discusión entre la Agencia Nacional de Tierras y el particular, en que el particular dice, no, yo lo estaba explotando así, y la Agencia Nacional de Tierras dice, debió haberlo explotado así. El juez al analizar eso, tiene que establecer o tiene que guardarle cierta deferencia a la Agencia Nacional de Tierras. De manera que eso pues también deja en una situación de desventaja a quien esté inmerso en una clase, un proceso de estos. Digamos que acá no está, pero fíjense ustedes, una de las cosas que se dice en varias demandas de la inconstitucionalidad del artículo 61, específicamente ese numeral sexto, es pues un principio de igualdad. Los procesos de extinción de dominio relacionados con actividades ilícitas los conoce un juez. Resulta que, uno, si en criterio de la Agencia Nacional de Tierras no está explotando de manera debida su inmueble, pues tiene menos garantías que la persona que se dedicó a delinquir. Ahí hay un tratamiento desigual que hasta qué punto se justifica. Y pues por supuesto hay un asunto de ambigüedad de las normas. Les había comentado que la norma no sería deseable que en temas de explotación económica y demás, la norma fuera mucho más concreta, de manera que se dejara menos discrecionalidad a la autoridad, pues, para que uno tuviera certeza y seguridad jurídica. Es que ese en último es lo que uno ve o desearía en esta clase de procedimientos administrativos. Y con eso pues termino. Como les indicaba al inicio, esto es un tema muy amplio, lo del procedimiento, las modificaciones que introdujo el Plan Nacional de Desarrollo y las modificaciones que introduciría esta reglamentación, pero nos pareció que el día de hoy, con lo que hablamos de las áreas de protección y producción de alimentos, pues era lo importante. Les agradezco el tiempo, la atención y por supuesto quedamos muy atentos a preguntas que tengan sobre el particular. Bueno,
Para David y Ángela, agradecerles principalmente por esta intervención tan valiosa. Es un tema de mucho interés para todos nosotros. Abrimos espacio a las preguntas para todos los asistentes. Si quieren, dejamos un minutico para todas las personas que quieran hacer sus preguntas, la puedan dejar en el chat y los expositores les brindarán la respuesta. Angie, yo veo una pregunta en el chat. Me voy a atrever a contestarla de una vez si te parece. Si Eh, quieres, te la leo, dime, Ángela, para que puedas dar la respuesta, ¿te parece? dale, dale, dale. ¿Qué papel tiene cada municipio frente a la aplicación de esta resolución y el PND en cada uno de sus territorios y la incidencia económica y tributaria respecto a la aplicación de esta resolución? La pregunta va encaminada a cuestionar la conveniencia en cuanto a recaudo de impuestos por actividades realizadas en suelo rural que no están contempladas en la resolución y que son susceptibles de desaparecer con ocasión a la aplicación de la resolución, lo que puede afectar las arcas del municipio. Bueno, digamos que acá está, en la pregunta se están tocando tres temas importantes. El primero, y creo que el más importante, es qué incidencia tiene la participación de la entidad territorial en esta resolución. Y si recordamos al inicio, al final de mi exposición, un poco lo que señalábamos es que la norma nacional solamente prevé la armonización de la definición de esta determinante con el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Agricultura. En esa medida, hoy uno de los vacíos o uno de los interrogantes que genera esta iniciativa es cómo se va a articular, porque desde la definición legal de la Ley 388 del 97 y del Plan Nacional de Desarrollo, pues la articulación con la entidad territorial se da en la medida en que de definirse la determinante se impone en el ordenamiento jurídico y la entidad territorial la tiene que aplicar. Entonces ahí es donde tenemos uno de los principales interrogantes de si esta es una determinante y si esto se impone y si la armonización de la definición de estas zonas y después de estas áreas solamente se da entre las tres carteras, agricultura, vivienda y ambiente, ¿dónde queda la entidad territorial? Entonces, frente a esa pregunta tengo que contestar lamentablemente que no digamos lamentablemente, tengo que contestar que es uno de los vacíos y en caso de no llenarse de manera clara de cómo será la participación, se convierte en una determinante. Y entonces ahí cobra vigencia lo segundo que señalábamos que tampoco está previsto en este momento y esperamos que de alguna manera se resuelva y es qué pasa con lo que está ocurriendo en la realidad física del territorio y es cómo se dará o cómo se gestionará ese régimen de transición respecto a las actividades que en la pregunta entiendo que serían actividades que ya estén en ejecución porque ya tuvieron que haber tenido una actualización en la actividad catastral o en la destinación catastral que estén generando a su vez una destinación predial específica. Y en esa medida, digamos, no se ha señalado ninguna consecuencia puntual respecto de las destinaciones catastrales para efectos del impuesto predial, pero lo que sí es cierto es que parte de lo que se ha manifestado en observaciones a través de gremios a la cartera de agricultura, es que se tiene que tener presente que dentro de la clasificación de los suelos, no solamente como urbano o expansión, sino dentro de la misma asignación de las actividades, la norma nacional vigente contenida en el decreto 1077 del 2015 establece que dentro de los suelos rurales se pueden dar diferentes categorías de protección y también se pueden dar unas categorías de desarrollo. Y en esa medida, una de las manos que se levantan es justamente lo que se señala en la inquietud y es, ojo, porque los municipios no solamente pueden ser, digamos, yo puedo decir que esto es agrícola y para la protección, pero nada me está garantizando que efectivamente esa finalidad se vaya a dar en la medida en que los inmuebles siguen siendo privados y tendrán la destinación y la explotación que al final también el mercado me vaya requiriendo. Entonces, la primera parte de la pregunta es, justamente es parte de lo que queremos saber cómo se va a resolver, cómo es la articulación con la entidad territorial, de lo contrario esto será una imposición en materia de ordenamiento territorial. Y segundo, cómo será ese régimen de transición. Y tercero, obviamente, uno de los impactos económicos respecto a los municipios y sus ingresos, pues se tendrá que medir y es parte, digamos, de las inquietudes generales que se plantearon, porque al final esto es una imposición o podría llegar a considerarse una imposición en materia de definición de usos del suelo y formas de explotación económica del suelo rural.
Vale, perfecto, Ángela. Muchísimas gracias. No sé si de pronto, David, quisieras hacer alguna intervención de acuerdo a esta pregunta. Vale, listo, perfecto. Listo. Bueno, entonces agradecer nuevamente a los expositores por esta valiosa intervención. Eh, la verdad, como lo mencioné anteriormente, es un tema que ahorita es demasiado importante para todos nosotros. Dar nuevamente las gracias a David, a Ángela. Para finalizar, damos también las gracias a todas las personas que asistieron a esta charla. Desde la Cámara Colombo Chilena les deseamos un feliz día. Hasta pronto, que estén muy bien. Gracias a ustedes por la invitación. Feliz día. Chao, chao. Muchas gracias.